Muy bien. Decía entonces, estamos haciendo esta lectura armónica, estamos en este momento parados en una sección del Sermón del Monte eh, del Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte se encuentra en Mateo y en Lucas, en Mateo de una manera mucho más extensa que en Lucas. Nosotros veníamos señalando que hay algunos comentaristas que dicen que fueron dos momentos diferentes, dos discursos diferentes de Jesús. Algunos comentaristas dicen que Mateo lo que hace es condensar enseñanzas de Jesús en otros momentos y ponerlas en el escrito en esta instancia del Sermón del Monte, por eso es más largo que el de Lucas, y que los dos se tratarían del mismo sermón, tanto el de Lucas como el de Mateo. Eh, Eso queda a la posición de lo que cada uno puede entender en la lectura del Evangelio, porque hay, lo que, como se dice, la biblioteca está dividida entre algunos comentaristas y otros. En realidad no cambia demasiado la sustancia del mensaje del Sermón del Monte, no pone en juego ni en jaque tampoco veracidad, Verosimilitud. la verosimilitud o la veracidad del mensaje del Evangelio, tanto en Mateo como en Lucas, y tampoco pone en jaque o en tela de juicio la cuestión inspiracional de esos escritos. Así que haya sido dos separados y que Mateo lo condense en uno solo, o que haya sido el mismo, no nos cambia demasiado la existencia. Queda a un título ilustrativo nada más el considerarlo uno de otra manera. La razón para entenderlo de esta manera es que los diferentes comentaristas que sostienen posiciones encontradas tienen la suficiente buena reputación de un lado y del otro como para decir que uno tiene razón y que el otro también. Así que no hay ningún problema en ese sentido. La mayoría dice que se trata del mismo sermón, en el cual Mateo le hace algunas adiciones después de enseñanzas que Jesús dijo en otro momento, pero que él las compila en ese solo recuento del Sermón del Monte. Eh, entonces, el texto más largo del Sermón del Monte lo encontramos en el Evangelio de Mateo, que tiene diferentes secciones. En esta sección que comienza en el capítulo 6 va a estar lo que tiene que ver con la vida del creyente o la vida de aquel que forma parte del reino de Dios. En los capítulos anteriores, en el capítulo 5 anterior, va a tratar sobre lo que tiene que ver con la relación con Dios. Yo mencionaba esta particularidad del día domingo, que está bueno tenerlo siempre como un panorama, un concepto general de la escritura, y es el concepto del doble eje, el eje vertical y el eje horizontal. Les parece que estás haciendo, ¿no? El eje vertical y el eje horizontal, y los bendigo a todos. Este eje horizontal tiene que ver de las relaciones humanas, las relaciones con nuestros prójimos, con nuestros pares, y el eje vertical tiene que ver con nuestra relación con Dios. La humanidad, las personas, siempre se van a manejar en estos dos ejes. De hecho, desde el principio, desde el libro del Génesis, las relaciones que son rotas por la intromisión del pecado en la vida de la humanidad rompen estos dos ejes, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los pares y el medio ambiente. ¿eh? El trabajo de redención que hace Cristo en la cruz del Calvario es de restituir o de sanar estos dos ejes de relación, primero con Dios y con el Padre, y también con los pares y el medio ambiente. Ese es el plan de redención que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. El Sermón del Monte no escapa a esta relación y esta concepción también de este doble eje, entonces va a trabajar en primer lugar, y algunos puntos que veníamos viendo nosotros, primero en relación con Dios, en el eje vertical, por eso veníamos nosotros definiendo en cuanto a la ley y el cumplimiento de la ley, y esta declaración de principios que Jesús hace en las bienaventuranzas. Acuérdense que las bienaventuranzas es una declaración de principios de parte de Jesús, de una contracultura que se opone a la cultura de la sociedad, a la cultura del mundo, y plantea una nueva manera de vivir desde el reino de los cielos, en el ámbito y el contexto del reino de los cielos.
¿Eh? Estoy haciendo como un recuento de todo. ¿Estamos bien? Bueno, me miran como sorprendido diciendo, yo falté o no estoy entendiendo nada. Bueno, si hay preguntas, lo importante es que quede claro el tema. Contracultura. Ahí te contestó tu experiencia en Amsterdam. Ahí te la Mandó contestó. el frente. No, vos no. Ah, Vos lo podés saber. te, te invitaron a probar estas hierbas raras. Bueno, entonces el planteo yo quiero que entendamos cómo se van dando las cosas que leemos en los evangelios, que no son cosas sueltas, que no son eventos individuales, que por ejemplo la sanidad de alguien o el encuentro de Jesús con ciertas personas no están colgadas en el aire, son relatos individuales, no, tienen que ver con un todo, tienen que ver con un contexto general, primero de la escritura, que tiene que ver con el plan de salvación, y segundo con un contexto que se da dentro de los relatos evangélicos. ¿Eh? El gran contexto o un contexto más importante de los relatos evangélicos es la irrupción del reino de Dios. El reino de Dios como el ámbito en el cual Dios va a establecer su reinado desde esta doble concepción que decíamos nosotros, el ahora pero el todavía no, se acuerda que lo hemos discutido, esta realidad que tiene el reino de Dios, que comienza, que está ahora, que se extiende, pero todavía no está en su plenitud. En ese contexto se van a desarrollar todas las cuestiones que va a hacer Jesús en su ministerio. En el caso del Sermón del Monte, como para ir achicando ahora los círculos, primero una declaración de principios. ¿De qué se trata el reino de los cielos? Bueno, se trata de una propuesta de contracultura. Va a ir en contra de los principios del mundo, de un mundo que está caído, un mundo que está roto, de personas que están rotas, que están enemistadas con Dios y entre ellas, y que Dios, que Jesús, Dios hecho hombre, vino a restaurar y a reconciliar en la cruz del Calvario, con su pasión, muerte y resurrección. ¿Eh? En ese contexto se da esta declaración de principios en las bienaventuranzas y el establecimiento de principios de lo que Jesús viene a hacer en favor o relacionado con la ley. Que esto es muy importante, porque para la revelación que da Dios desde el comienzo, desde el Génesis, es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios va a ir explicando su propósito, su plan de salvación, desde el principio, y va a ir acomodando todas las cosas del relato bíblico apuntadas hacia Cristo. Todo lo que va a ir pasando está señalando la realidad del cumplimiento de Cristo, su sacrificio expiatorio, su intercesión por nosotros, su muerte y su resurrección, nuestra redención y nuestra glorificación. Todo lo que pasa en todo el Antiguo Testamento, incluyendo a la ley, es para apuntar a ese momento cenit, a ese momento culmine de la aparición de Jesús y el establecimiento de su reino. ¿Bien? ¿O estoy confundiendo demasiado? ¿No? Ok, bien. En medio en todo esto entonces está este Sermón del Monte, con una parte que se va a ocupar de la relación con Dios, y que a partir del capítulo 6, según las lecturas que veníamos haciendo en armonía, va a hablar sobre la relación de la vida de aquel que pertenece al reino de Dios, lo que nosotros llamamos la vida cristiana. Entonces Jesús, en los primeros versículos, va a tomar tres temas importantes para el creyente de la época. Contextualizamos, Jesús es un judío del primer siglo. Es un judío, es un maestro judío Jesús. ¿Eh? Supeditado a las prácticas y a la cultura judío de esa época, cumpliendo con las ordenanzas de los judíos de esa época. Desde ahí tenemos que leer a Jesús, desde ahí tenemos que entenderlo a él, como un maestro judío del primer siglo. Entonces, cuando él le habla a sus oyentes, que son judíos, no son cristianos, son judíos, tenemos que ver la importancia de los temas que él va a manejar. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, él va a comenzar ahí a hablar sobre las obras de justicia. Vamos al texto de Mateo capítulo 6, versículo 1. Hoy vamos a ocuparnos del versículo 1 al versículo 4.
Chau, hermana, saludos a su marido. Se va Erika, mi esposa, por eso le digo saludos a su marido. Este, Mateo capítulo 6, versículo 1 y versículo 4. ¿Quién lo tiene para leer? Ahí va. Dale. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien. Acá hay un mensaje, una declaración de principio contracultural que está tirando Jesús para los judíos que lo están escuchando y va a utilizar en este primer párrafo que nosotros leímos como esta primera perícopa, como le gusta decir a los estudiosos, va a utilizar el tema de la limosna. El tema de la limosna era una de las enseñanzas importantes Para para... Perico, para los que. Bueno, era una porción de versículos, ¿sí? Que está delimitada naturalmente por el texto. Eso es una pericopa. Acá tenemos una delimitación en la estructura del análisis textual, en la cual vemos que está tratando un tema, agota ese tema y después pasa a otro tema. En estos primeros 4 versículos va a tomar un tema específico que es el de la limosna, dentro de un contexto más general que incluye otras 2 pericopas más, que son las que siguen. Me gusta traer estas palabras así porque le da como ese nivel, para que no digan después que es una palabra muy sencilla la que doy. Bien académica. Bien académica. Todos los Sí, días sí, viene sí. eso. Sí, claro, claro. Circunloquio, claro. Hablando entonces de estas partes que tiene, esto es porque está bueno analizar el texto. Acá va a atacar un tema que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos comúnmente la hipocresía. ¿Sí? Ahora vamos a meternos. Este es el gran tema de esta primera parte de la enseñanza de Jesús. Y lo va a atacar desde 3 temas sensibles para el judío. El primero es la sedacá, o la limosna, el hacer justicia. La segunda es la oración. Y la tercera es el ayuno. Va a tomar estos 3 temas que eran disciplinas espirituales que tenían un impacto directo en la vida del judío. Y las 3 las va a dar en este contexto de cuando vos lo hagas, hacelo en serio. No lo hagas para aparentar. Entonces, por eso digo, cuando nosotros hacemos la lectura de que Jesús les está hablando a los judíos, tenemos que ver cuán importante o qué peso de importancia tenían estos temas para el judío del primer siglo. Si no nos pasa por alto, porque no es lo mismo cómo lo veía el judío el tema de la limosna a cómo lo vemos nosotros. El tema de la limosna o el hacer justicia era muy, muy importante para el judío. El dar. Desde el dar como mínimo el 10% a atender a necesidades mayores. Un judío muy importante que se llamó Maimónides, el rabí, bueno, no importa cómo le decían, pero voy a hacer lío. Lo llamaban familiarmente de otra manera, rabí Bam, le decían, el Rambam. Él había establecido como diferentes niveles del dar, donde el más bajo era dar obligatoriamente y el más alto era ayudar a una persona que mejore su vida. Había 8 niveles del dar. El más bajo es dar obligatoriamente. Vos sabés que tenés que dar. Es decir, él no concebía no dar. El nivel más bajo de lo que se llamaba la tzedaká era dar obligatoriamente. Y el máximo nivel, el octavo nivel, esto lo pueden googlear si quieren, buscan tzedaká y enseguida les aparecen todos los detalles, era ayudar a que una persona cambie su vida. Esta práctica se sigue dando hoy en judaísmo. La tzedaká es uno de los mandamientos muy importantes en ellos. Por eso vemos que ellos tienen bolsas de trabajo y los judíos se dan trabajo unos a otros
y se dan préstamos, qué sé yo, tiene que ver con esa ordenanza de la ley de la SEDACA, donde vos tenés que tenderle tu mano a las personas, donde el nivel más alto es, yo veo que Fede necesita trabajo, yo le doy trabajo, le doy un préstamo, ponete un negocio, ponete una casa, y yo le cambio la vida a él, ayudándolo. Pero entre judíos. Entre judíos, Sí. ¿no? Entre Otro judíos. nivel. Acá estamos hablando, Jesús hablándole a los judíos y tenemos que meternos ahí, porque de ahí Jesús después saca la enseñanza, o el principio más que enseñanza, el principio del reino de los cielos, que es donde estamos nosotros. 8 niveles, veíamos. 8 niveles. Entonces, del dar, desde el más bajo hasta el más alto, donde vos ahí eras el genio del dar, que era esto de cambiarle la vida a alguien a través de préstamos o a través de hacerlo socio de tu negocio, de tu empresa. No solamente le das limosna para que se compre comida, sino que es como a veces decimos nosotros, no le doy el pescado, le enseño a pescar, algo así. Pero en ese enseñar a pescar, le das la caña, le enseñás cómo se pesca, lo llevas a un buen lugar para que pesque. Vos lo ayudás a que esa persona salga de donde está. Ese es el nivel Ellos máximo. dan hasta 3 oportunidades de esas características. Ah, mira. Y en la tercera, si no se levantaron, Bueno, desapareció. Hermano. todo eso lo hacen porque está normado por la ley. ¿Sí? No, es que no es por obligación. Pero hay una ley. Pero la ley ellos no los obliga. Es decir, es como a nosotros, ¿no? Es lo mismo. Vos querés obedecer la ley porque la ley a vos te da una recompensa. Vos glorificás a Dios, vos le agradás a Dios, recibís favores y bendiciones de Dios. Entonces, vos lo hacés por eso, no lo haces a desgano. Pero sí tenés una ley que te regula eso. De esa manera funciona. Funciona aún hoy esa cuestión. Entonces, Jesús aborda la cuestión de eh, ahora se me fue la palabra, de la limosna. Y es interesante en el texto que leímos recién nosotros, cuando habla de obras de justicia. La palabra justicia es la misma palabra que después se traduce en el mismo texto como limosna. Es la misma palabra. En el versículo 2. En el versículo 2, exactamente. Vos en el 1 lees, guárdense de hacer obras de justicia. Ahí la palabra justicia, en el texto original en el griego, es limosna, que es la misma palabra que después se traduce en el versículo 2 como limosna. Entonces, ¿por qué en un momento se traduce como justicia y después se traduce como limosna? Bueno, porque el griego original tampoco es exactamente limosna, es caridad o misericordia. Entonces, en el contexto en el cual se aplica en la primera oración, guardate de hacer obras de justicia, bien podríamos decir nosotros, guardate de hacer obras de caridad. Guardate de hacer obras de caridad delante de la gente para llamar la atención. Y cuando habla de limosna, ahí se está hablando, cuando des caridad, podemos traducir de nuevo, en lugar de poner limosna, aunque la traducción quiere ser más específica y pone limosna, no está hablando ahí de dinero. La limosna no es dinero, sino de hacer misericordia, de hacer un acto de caridad. Yo a veces destaco el principio de la ayuda hay que ayudar a las personas en la ayuda que están necesitando, no en lo que uno quiere dar. Colchón. Como un colchón, el ejemplo famoso que doy siempre de los colchones. Entonces, de ese principio siempre se habla el hacer caridad o el hacer limosna. Y el planteo, atacando el tema sensible de la limosna para los judíos, es la cuestión de la hipocresía. Yo ya expliqué acá lo que quería decir la palabra hipócrita. ¿Quiénes eran los hipócritas en la Grecia antigua? Eran los artistas, eran los actores, los hipócritas, que interpretaban personajes con caretas, se ponían caretas, representaban un personaje en las obras griegas, y ellos eran llamados hipócritas. Eso después, ese término fue evolucionando en su utilización,
y da cuenta ahora de personas que no se muestran como son. ¿Sí? Que en el mundo real hay Hay un montón de hipócritas, hay un montón de actores. Hay un montón. Entonces, millares hay. el llamado de Jesús es, que ya lo repitió anteriormente y lo hemos estudiado, lo hemos visto en los pasajes, que nosotros teníamos que guardarnos de tener esa actitud que tenían los fariseos y los escribas, y que nuestra justicia, nuestra manera de obrar y de actuar, tenía que ser mejor que la forma de actuar de los fariseos y de los escribas. Ahora, según la experiencia que tenemos nosotros de la lectura de los evangelios, ¿qué hacía Jesús cuando se enfrentaba con personas así? ¿Qué relatos recuerdan de los evangelios? Las confrontaban. Las confrontaba. Los fariseos confrontaban. ¿De qué momentos se acuerdan del evangelio? A ver, de confrontación. Con respecto a la oración, por el palabrerío que usaban. Por ejemplo, con respecto a la oración, En el momento de María Magdalena, que arroja la primera piedra. que arroje que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, confronta. ¿Qué más? Lo decían una cosa y hacían no. Bueno, ¿qué otras partes, a ver, de los evangelios tenemos? Si se acuerdan. Bueno, cuando María le daba los pies a Jesús con el perfume, bueno, ellos saltan de que cómo se había malgastado así ese dinero. Sí, sí, sí. Además, cómo se había permitido que esa mujerzuela le toque los pies, todo, ¿no? Cuando él actúa el sábado. Con la actúa el sábado. Entonces, creo que es muy importante que nosotros como creyentes tengamos en cuenta cuál fue la actitud de Jesús frente a la hipocresía. Porque nosotros vemos en su ministerio que Jesús no rechazó a nadie que se acercó a él. A nadie. Prostitutas, Soldados, soldados, pero soldados encima de un ejército de ocupación. De un ejército de ocupación. Pobres. Traidores a la patria, como Los Mateo. pobres. Pobres, enfermos incurables, Con problemas. están endemoniados. endemoniados. Y él se sentaba a todos y los abrazaba y hablaba con ellos. Con los únicos que mantuvo a distancia fue con los hipócritas. Fue los únicos que les dijo en la cara, ustedes son los hipócritas. Mateo 23, ¿no? Mateo, bueno, en varios pasajes, ¿no? Rey de ustedes, sepulcros blanqueados, hay víboras, hay un montón de ejemplos. Entonces Jesús recibe a todo aquel que viene con una intención de acercarse a Jesús con un corazón sincero, pero rechaza a los soberbios, a los hipócritas. Jesús rechaza el tipo de personas. Jesús rechaza a los religiosos hipócritas. Parte del mismo dijo, yo he venido a sanar a los enfermos, no a los que lo necesitan. Claro, el problema es que los otros estaban tan enfermos como los otros, pero no lo reconocían, ¿no? Porque estos se pensaban que no necesitaban que nadie les diga nada. Por algo decían, no crean en mí, que yo los voy a curar. Bueno. Es así. Claro. Esa es la palabra que tenía. Ujú. Hay Entonces, gente que hubiera estado entre el sitio, no digamos. Dubitativa sería la palabra. Traduciéndola. lo llamaba a confiar en él. Claro. Entonces, hermano. Jesús es un llamado a partir de estas enseñanzas, ahora lo va a hacer en la limosna, pero después lo va a hacer y lo vamos a ver desde los próximos miércoles, a través de la oración y a través del ayuno, en cuidar cuál es nuestra actitud cuando hacemos las cosas. Cuando a ver, si los trasladamos a nuestro presente, más allá del judío del primer siglo, ¿en qué cosas nosotros deberíamos cuidar nuestra actitud? ¿Qué les parece? Al hablar mal de alguien. Bueno, ahí seguramente hablar mal de alguien, la actitud nunca no va a ser buena. Porque Ahí de movida. ¿qué le pueda decir? Pero Para criticar hacer una mano a alguien, no estar haciendo el vox populi, en realidad no es necesario. Si la suficiente recompensa es haberle dado la mano.
Y la indiferencia al prójimo. La indiferencia al prójimo. No hablarle más y no contestarle más. Bueno, muy bien. Contestarle bien. ¿Qué otras cosas hay que guardar la actitud cuando hacemos Ser algo? auténtico. Ser auténticos. La apariencia de uno. Bueno, y en cosas más concretas, por ejemplo, donde importa la actitud que uno le pone Responder al cumplimiento. Responder. al Ah, cumplimiento, bien. dice. No sé, yo les tiro una. Ir a la iglesia. Sí, me parece, Ir a la iglesia. Venir a la iglesia, congregarse. me parece bien. ¿Cuál es la actitud que tenemos para venir a congregarse? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva ir a la oración? ¿Qué nos motiva estar en una reunión como esta? Porque Jesús conoce nuestras intenciones. Y Él lo que dice es que sus intenciones sean honestas. No hace falta que lo publiquen, no hace falta que lo hagan para agradar a los demás. Porque el principio que van, o para mostrarse, porque el principio que introduce acá es hacerlo secreto esa intención. Y decir, Señor, yo vengo todos los domingos, pero no soy como Federico que no viene. Bueno, por ejemplo. Claro. Es un, Seguir el campamento. como el que ofrendó que dijo, yo doy todo, no como el samaritano ese que quiso justificar, yo doy todo lo que debo dar, no como el que no da nada. Claro, bueno, Mirá, mirá, tenés que comentar la ofrenda. Pero, ¿qué nos mueve a hacer esas El cosas? Espíritu Santo. ¿No? Bueno, deberíamos vernos el Espíritu Santo y la cuestión de congregarnos, movernos porque queremos crecer en el Señor y conocerlo más, al igual que la oración y la palabra. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos cuando vamos a hablar con alguien, en las cosas, por más que le vamos a decir cosas buenas, pero ¿qué nos mueve? Jesús mira nuestro corazón. Y él lo que está diciendo acá a todos los que le estaban escuchando es eso. Cuando vos des limosna, hacelo de corazón y hacelo en lo secreto, porque, y esto es enseñanza es importante, lo que haces en lo secreto tiene repercusión en lo público. Y lo que vos estés persiguiendo se te va a cumplir. Y si estás persiguiendo reconocimiento general, lo vas a tener. tenés tu recompensa. Yo recuerdo una vez que un amigo pentecostal, ¿no? Cuando me congregaba, me dijo, no, yo pienso mucho en el galardón, me dijo. En el galardón. Pienso mucho en él. En el galardón. Galardón, La que Dios es recompensa. galardonador de lo que le busca. Y yo le dije, yo no pienso. Lo único que pienso es que Dios murió por mí en una cruz. Creo que eso Está bien, pero mirá que son cosas diferentes, ¿eh? Porque la palabra nos dice que nosotros vamos pero a es ser que esto recompensados. lleva a eso. Sí, Es que eso lleva a eso. nosotros obviamente. vamos a ser recompensados. Claro. Nosotros en el Señor vamos a ser glorificados junto con Él y vamos a reinar junto con Él y vamos a tener nuestra recompensa. En la vida siguiente y en esta vida también, dice Jesús. Vamos a tener recompensa. Ahora, el punto es que nosotros lo hacemos por la recompensa que nos da el Señor, no por la recompensa de las personas. ¿No? Por eso dice, guárdense de no buscar el favor de los demás, porque lo que van a conseguir es el favor de los demás. Lo triste es cuando vos querés después más que eso. Querés realmente agradar al Señor Bien. y no lo conseguís. Porque tu motivación fue mostrarte, venderte, generar un buen concepto de vos entre las personas, y después vos lo que querés es agradar al Señor con eso y el Señor te rechaza. Jesús rechaza esas intenciones. La palabra dice, humíllense delante del Señor, que Él los exaltará. No, Exactamente. esto es. Es que ese es el principio que Jesús introduce con estas enseñanzas. Al corazón contrito y humillado, no desprecias. No desprecias tú. Entonces, lo que vos haces en privado repercute en público. Vos podés venderte como a la persona que quieras, pero en un momento va a saltar quién sos en realidad.
Yo decía el domingo, a veces hablamos de las personas cuando se ganan el Kini, ¿viste? Tienen un montón de plata, o llegan a una posición política, o se hacen famosos, y uno dice, ah, mirá cómo cambió, cómo lo cambió el poder. Bueno, en realidad lo que hace el poder y el dinero es mostrar realmente quién sos, quién fuiste siempre. Y lo que estamos haciendo hoy nosotros en privado, y esto quería traerlo acá a la mesa para que podamos discutirlo, lo que hoy, la vida que estamos llevando a cabo nosotros en lo privado, en algún momento va a ser mostrada en público, porque nos va a saltar la ficha de alguna manera. Dice un dicho por ahí, le podemos mentir a algunos algún tiempo, le podemos mentir a muchos por mucho tiempo, pero no podemos mentirle a todos durante todo el tiempo. Y en algún momento se nos va a caer la hilacha y vamos a quedar en evidencia. Entonces, ¿qué cuestiones de nuestra vida nosotros podemos trabajar en función de esta enseñanza del Evangelio donde Jesús nos dice, revisa por qué haces las cosas? No las hagas como lo hacen o como lo hacían los religiosos fariseos, que le hacían por interés propio, que le hacían para que los demás lo feliciten, o que le hacían para obtener algo a cambio, en una actitud mercantilista. Porque Jesús dice, eso vas a conseguir, pero nada más. Eh, ¿Puedo Sí, comentar Mariano, algo? sí, Eh, sí, yo creo, a veces nosotros decimos, no, yo lo hago por el Señor, y yo creo que Jesús no quiere eso, que lo hagamos por Él, quiere que lo hagamos por el prójimo, porque si yo lo hago por el Señor, estoy usando al prójimo para hacerlo por el Señor. Yo creo que lo que Él está diciendo, y lo dice en la palabra, cuando me trajiste de comer, cuando lo hiciste por Él, entonces me lo hiciste a mí. Hay un orden diferente ahí. sí. Dios quiere que primero uno haga las cosas por el otro, entonces podemos decir, o desde el punto de vista de Dios, ahí me lo hiciste a mí. Pero si yo lo hago por el Señor, en realidad yo no sé si tiene valor. O no sé, Dios quiere que lo hagamos por la persona, no por el Señor. Sí, sí, totalmente es así como vos lo decís, Mariano. Es esta relación que hay directa entre estos dos ejes, entre el eje vertical y el eje horizontal de nuestra existencia, donde estos dos ejes se tocan y lo que hacemos por lo demás lo hacemos también por Dios y viceversa. Y Juan lo ponía en este orden y decía, nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano, ¿no? Entonces, estos dos ámbitos, estas dos esferas de relación que vos planteás, van una de la mano a la otra, ¿no? Y a veces quizás, digo, puede suceder que nos autoengañemos pensando que podemos congregarnos ignorando a la gente y adorando a Dios, y la Biblia parece decir que no, y viceversa, ¿no? No podemos tener tampoco una buena relación con Dios, tener una mala relación con la gente, o tener una buena relación con la gente y tener una mala relación con Dios. No funciona así el reino de los cielos. Jesús lo pone en estos términos varias veces. ¿No será quizás todo sintetizado en una palabra? Hacemos lo que hacemos porque somos cristianos. Ahí está. Somos Pues cristianos. sí, puede ponerse así, claro. Vertical, horizontal. Vertical vos lo hiciste, ¿no? Una cruz. Fíjate Sí, sí, vos, sí, sí. tuvo que venir Dios a formar esa cruz y morir ahí, ¿no? Pero porque somos cristianos. Y Sí. dentro de ahí lo hacemos por Dios, por las personas, buscar la explicación que quieran. Lo hacemos porque somos cristianos. Y estamos todos acá, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero es irrefutable, si no, no estaríamos acá. Mm. Es decir, es el Espíritu el que nos mueve, ¿no? Cuanto más docilidad le damos al Espíritu, más toma de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, la llenura del Espíritu, etc. Sí, sí, sí. Somos cristianos, punto. Y vivimos como tal. Tratamos de vivir como tales, ¿no? Pues gracias a Dios que no estamos bajo la ley, ¿no?
sino bajo la gracia. Sí. Pues si no, perderíamos la salvación 10.000 veces por día, más o menos. ¿No? ¿En Marco? Sí, sí, 10.000 veces. totalmente. Le queda Sí, sí. Bueno, esta semana leí una frase que me encantó, que trae también un poco de, ¿cómo es? De discusión teológica. Y la frase decía, como para pinchar un poco en la cuestión, somos salvos por obras. ¿Dónde lo leíste? Pero pará. Y abajo decía, pero no las nuestras. Me pareció, no las nuestras, por las obras de Cristo somos salvos. Claro, ¿No? por supuesto. Me pareció muy interesante la frase, me gustó muchísimo porque no, llamaba a reflexionar, Muy ¿no? bueno, Somos salvos por obras, pero no las nuestras. muy Me bueno. encantó como para hacer una remera, ¿viste? Eh, pero bueno, Jesús entonces va a utilizar, decía, el primero de estos temas que tiene que ver el hacer justicia, el hacer misericordia, el hacer caridad o el dar limosna, como una enseñanza muy importante para los judíos del primer siglo, para mostrar también algo que dijo anteriormente en este Sermón del Monte, y es que él no vino a borrar la ley o a desmantelarla, como dice la palabra en griego ahí, a desmantelarla, sino que él vino a cumplirla. Entonces, cada una de estas enseñanzas o estas leyes o estas prácticas que tenían los judíos de la época, como la limosna, o vamos a ver el miércoles que viene la oración y el miércoles sucesivo el ayuno, son prácticas que Jesús no anula, no borra, no dice que estaba mal la limosna, no va a decir que está mal la oración, no va a decir que está mal el ayuno. En ningún momento Jesús va a decir nada de eso. Lo que va a decir, háganlo, pero háganlo bien, muchachos. La limosna se trata de esto, la oración se trata de esto. De hecho, Mateo introduce ahí la cuestión del Padre Nuestro. Vamos a ver si podemos estudiarlo el miércoles que viene. Quizás nos tomamos un par de miércoles para estudiar el Padre Nuestro. Eh, y lo mismo va a suceder con el ayuno. ¿eh? La práctica de los fariseos y de los escribas a las cuales Jesús apela que nuestro comportamiento tiene que ser mayor, era porque los escribas y fariseos tomaban las enseñanzas de la ley y las potenciaban, las agrandaban. Por ejemplo, la ley en ningún lado les decía que tenían que ayunar varias veces al día o varias veces en la semana, como decían algunos. A lo sumo mandaba un ayuno anual para hacer, o en ocasiones especiales. Sin embargo, ellos le agregaban otras articulaciones a esa ley y se generaba una chorrera de mandamientos impresionante con los cuales ellos después oprimían al pueblo. Las obras súper erogatorias. Claro, lo que estaba mucho más allá de lo que Dios pedía. Y Entonces, ese no era el camino que Jesús quería para los seguidores o para aquellos que conformaban o que iban a entrar al reino de los cielos. ¿eh? le dio fuerza moral Jesús a todo esto. Sí, Daba fuerza moral. yo creo que lo que hizo fue rescatar el espíritu que tenía la Le ley, dio la fuerza moral. ¿no? De La ley se nos mal. daba el camino, pero no nos daba la fuerza para transitar. Sí, claro. Jesús nos dio la Sí, sí. fuerza moral del espíritu. Pablo le dice el ayo, el acompañante, El ayo, claro, el pedagogo. Sí. el pedagogo. ¿Qué más? ¿Algún comentario? Para Sí. una historia. Hubo alguien que Jesús rechazó y fue el cristiano, uno de los cristianos más grandes de todos los tiempos. Cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, Bueno. grandioso eso, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué extraordinario. Pedro ahí se debe haber caído de Sí. rodillas, se debe haber caído de rodillas y no lo echó, pero le dijo, apártate de mí. Le Me probó, gusta, para Dios probó a extraordinario. Está muy bien. qué reacción tenía él. Sí. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? ¿No? No, ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con el tema? Vamos entendiendo un poquito la estructura del Sermón del Monte, su propósito, por qué va hablando de ciertas cosas. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Porque si no, cualquier cosa me escriben y lo explico por WhatsApp. No hay ningún problema. Igual que en todos nuestras propias iglesias, a través de los años hemos ido agregando un montón de cosas. Sí, Y bueno, por eso lamentablemente hay mucha decadencia en la iglesia.
Sí. Yo creo que tiene que ver con una Amigo. intención religiosa que tenemos las personas naturalmente, en las cuales necesitamos hacer cosas para ganarnos otras cosas. Ese es el principio de toda religión. Por ejemplo. No, bueno, por ejemplo, poniendo el lugar que no se debe a cuestiones denominacionales, a cuestiones doctrinales o teológicas, eh, crear fetiches con ciertos símbolos, por ejemplo. Fetiche. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, hay un montón, Quizás hay un montón. terminar siendo más papista que el Papa, sería que Sí, sí, Claro. criollo. Mucho legalismo en Ah, las sí, 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 iglesias, claro, claro. más datos, Sí, sí, sí. juicios, Legalismo. críticas, Yo creo que el juicio hay críticas, chismes, Exacto. todo eso. Disciplina. un No, paso. a veces confundimos críticas con disciplina, ¿no? No. Una de las notas de la iglesia es la disciplina, los sacramentos, las dimensiones son otras, unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad, etcétera. Pero la crítica es aquella cosa condenatoria que no se hace explícita hacia la persona o hacia el grupo, ¿entendés? O sea, a eso es la crítica. Tiene algo que ver con lo que Tiene que llamamos. ver con la hipocresía. Bueno, Con eso. bueno, Es lo que yo puedo hacer en la trastienda con un grupo de gente que o es, sola. que es abiertamente hipócrita, por ejemplo. Claro. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, ahí la iglesia históricamente aplica disciplina. Perfecto, Sí, 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 listo, claro, ahí claro. está. No es crítica, es disciplina, Sí, está sí. bien. Porque la verdad es una, ¿entendés? La verdad es una. Juan lo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, ¿no? La disciplina. No, pero yo me refiero, creo que lo que se refieren a, a mitificar cosas, por ejemplo, el templo. Ay, el templo es sagrado. Claro. Sí, nos reunimos. ¿Estuviste en la catacumba Santa Cecilia? Ahí había una iglesia en Roma. Yo no podía entender cómo se reunían ahí. ¿Cómo hicieron eso? ¿Vos estuviste en Roma? En la No. catacumba? No, no. Dios mío, 20 metros bajo tierra. Sin embargo, esa era la iglesia. Claro, pero Esa. esto es Bueno, mira, Claro. te doy, está bueno el Obvio, ejemplo. obvio. Donde dos o tres están. Claro. se refería, me parece, es sobrevalorar más otras cosas Ujú. que nosotros somos la iglesia. Ese lugar es la catacumba de la Pero iglesia. por supuesto. Esa cosa me encanta, es cosa maravillosa. Tiene su valor histórico, emocional, o sea, pensar que acá caminó esos los pastores que nos precedieron, que armaron esta iglesia, vaya a saber. Entonces, eso tiene valor, pero nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. Claro. Bueno, pero mira, se da, generalmente, se da, por somos- ejemplo, Es la persona. en la religión cristiana y en la iglesia evangélica, nosotros solemos decir, bienvenidos a la casa del Señor, Claro. ¿no? Los que venimos a encontrarnos con Dios. Eso remite a una cuestión del Antiguo Testamento en el cual Dios había decidido tener su lugar de residencia, que era el templo, donde la gente iba a encontrarse ahí con el Señor. Eso, a partir de Jesucristo, dejó de ser, no existe más, pero nosotros, como, y lo he escuchado muchos en iglesia evangélica, seguimos hablando de la casa del Señor y que venimos a encontrarnos con el Señor, ¿no? Que eso teológicamente no es correcto, ¿viste? Pero bueno, hay que guardarnos de que la intención que nosotros tengamos en el corazón no sea esa, de que yo creer en serio, puedo hablarlo de una manera romántica, poética, figurativa, de decir, voy a la iglesia a encontrarme con el Señor, o voy a la casa del Señor, perfecto, pero tenemos que entender bien en nuestros corazones que esa no es la casa del Señor, que ahí no es el lugar donde está Dios, sino que Dios está en todos lados y que mi relación con Dios es 24/7, es en todo el tiempo. Hay un concepto que introduce o que resucita, no resucita, recupera la reforma, que es el concepto de coram deo. Coram deo es una frase en latín que significa viviendo en la presencia de Dios.
que es el concepto, yo se los iba a decir el miércoles que viene o el siguiente, que es el concepto que engloba la enseñanza de Jesús en esta parte del Sermón del Monte, donde Jesús les enseña a sus discípulos, vos estás constantemente en la presencia de Dios. Lo que vos haces en el secreto, para Dios no es secreto, ahí Dios te ve. Entonces no hace falta que vos hagas tus cosas para mostrarte, porque vos estás todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos también esta cuestión por ahí religiosa de que hay un lugar donde nos podemos encontrar con Dios o hay un lugar que es la casa de Dios, entonces yo ahí me tengo que comportar de ciertas maneras. Pedro les enseña perfectamente. Son piedras vivas, edificadas como casa espiritual, ¿para qué? Para morada santa del Señor. Somos nosotros. Claro, Pedro lo enseña perfectamente, el problema es que nosotros lo aprendamos perfectamente. Y yo Lo creo, entendamos de esa manera. creo que no, perdón, modestia aparte. modestia aparte. O sea, Modestia aparte, perdón. Yo no sé, mira, estoy luchando con la pereza moral, en la cual algunos se parapetan detrás de una aceptación intelectual del Evangelio, y no entendí bien lo que leí en ese comentario, que se esconde detrás de una fe genuina. No entiendo, ahí hay una Yo contradicción. les muestro porque no se ve en la cámara. ¿Bien? Yo, Bueno, ahí está, ¿ves? Esa persona que está hablando, ¿veo? esta persona que no está hablando, entiendo. Para los que están en casa, acá hay más gente fuera de Una cámara. aceptación intelectual del Evangelio mediando una fe genuina. Es imposible, ¿eh? Un comentario bíblico que leí por ahí. Pereza moral. Bueno, yo lucho con la pereza moral. no, ya. Mis años, viste, mis años, ya no tengo fuerza, mi trabajo que me agota, me tumba. Y bueno, hago lo que puedo. Pero no creo que sea pereza moral. Yo creo que Dios me perdone, que lo entendí bien el tema. Lo entendí bien. Llegamos hasta acá entonces con el estudio hoy. Sí. ¿Sí? Bien.